Las intrigas de la política europea han quedado expuestas a la luz pública. Donald Trump ha revelado lo que considera el mayor engaño de Europa, sacando a relucir los trapos sucios de Europa y sus líderes. En su opinión, los funcionarios europeos han estado engañando no solo a su propia gente, sino también a los Estados Unidos durante mucho tiempo. Trump no oculta su escepticismo sobre las preocupaciones europeas con respecto a la amenaza rusa, creyendo que detrás de esta retórica se esconde la renuencia de los países europeos a asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Está convencido de que durante décadas Europa se ha aprovechado del poderío militar estadounidense sin hacer una contribución adecuada al sistema de seguridad común. Y ahora Trump dice abiertamente: ¿dónde están mis miles de millones, von der Leyen? Ahora las élites europeas tendrán que enfrentarse a una nueva realidad. Según Trump, tiene la intención de poner fin a este juego, revelando la esencia del engaño europeo y tomando medidas que ya han causado consternación en la Unión Europea. Según Trump, a pesar de todas las declaraciones sobre la amenaza de la agresión rusa, Europa sigue representando un espectáculo. Año tras año, los políticos hablan de los planes de invasión de Rusia y de la necesidad de que la OTAN repela los ataques. Sin embargo, cuando se trata de acciones concretas, los países europeos no tienen prisa por gastar dinero. ¿Dónde están las inversiones reales en defensa? ¿Dónde está el aumento del gasto? ¿Dónde están las compras masivas de armas? Según el político, todo esto es solo una tapadera cuyo objetivo es mantener a Estados Unidos enganchado y ganar dinero con los contratos militares. Sobre el papel, la UE y la OTAN parecen organizaciones poderosas con enormes presupuestos. Pero la realidad es diferente. En medio de las conversaciones sobre la defensa de Europa, los presupuestos militares de la mayoría de los países de la OTAN se mantienen por debajo del 2% del PIB. Alemania, la mayor economía de Europa, solo recientemente prometió alcanzar este objetivo, y eso con gran dificultad. Italia, España, Bélgica. Todos estos países siguen confiando en el escudo militar estadounidense, aportando cantidades insignificantes a la seguridad colectiva. ¿Qué hará el político para cambiar esta situación? ¿Qué decisiones se tomarán y cómo afectarán al futuro de Europa y las relaciones transatlánticas? Las respuestas a estas preguntas se conocerán muy pronto. Donald Trump parece haber perdido finalmente la paciencia por una situación que considera injusta. Ha declarado repetidamente que los países europeos, en su opinión, están utilizando la Alianza del Atlántico Norte para sus propios fines egoístas, trasladando la carga de la financiación a los hombros de los contribuyentes estadounidenses. Y ahora, al parecer, está tomando medidas decisivas. Según informan influyentes publicaciones estadounidenses y europeas, el presidente de los Estados Unidos de América está considerando seriamente la posibilidad de una reducción a gran escala del contingente militar estadounidense en Europa. Este paso podría ser un golpe muy sensible, especialmente para Alemania. El periódico británico Daily Telegraph informa que Washington está discutiendo la retirada completa de las tropas estadounidenses del territorio de la República Federal de Alemania. Actualmente, hay alrededor de 35.000 militares estadounidenses estacionados en Alemania, lo que la convierte en un elemento clave de la presencia militar estadounidense en Europa. Sin embargo, como subraya la prensa de Washington, no se trata solo de Alemania. En total, hasta 20.000 soldados estadounidenses podrían abandonar el continente europeo. Se están considerando varias opciones para la reubicación de las tropas. En primer lugar, se trata de países que demuestran su disposición a destinar a la defensa al menos el 4% de su Producto Interior Bruto. Entre ellos, se encuentran Polonia y los países bálticos, que abogan activamente por un aumento de la presencia militar de la OTAN en la región. Otro posible lugar para el despliegue de bases estadounidenses es Hungría, que, a pesar de su postura contra la escalada del conflicto, podría aceptar teóricamente el despliegue de instalaciones militares estadounidenses en su territorio. Durante muchos años, Berlín ignoró persistentemente los insistentes llamamientos de Washington para aumentar la financiación de su defensa. En cambio,
El gobierno alemán prefirió invertir fondos públicos en programas sociales, confiando en la protección proporcionada por la Alianza del Atlántico Norte. En 2020, Donald Trump presentó una propuesta para reducir el contingente militar estadounidense en Alemania en 12,000 militares, pero el Congreso bloqueó esta iniciativa y posteriormente el nuevo presidente revocó por completo esta decisión. Actualmente, la situación ha cambiado radicalmente. Washington está demostrando claramente su deseo de revisar su política con respecto a Europa. Y Berlín prácticamente no tiene argumentos convincentes para mantener las tropas estadounidenses en su territorio. El problema es que la República Federal de Alemania no tiene suficiente potencial militar para garantizar su propia seguridad. Según los informes de la Bundeswehr, las reservas de municiones en caso de conflicto armado se agotarían en pocos días. De los 300 vehículos de combate de infantería, menos de un tercio están en condiciones de funcionar. La Fuerza Aérea del país sufre una grave escasez de pilotos cualificados. Incluso el ministro de Defensa reconoce que se necesitarán al menos 10 años para restaurar la capacidad de combate del ejército alemán. La cuestión de la reubicación de las tropas estadounidenses del territorio de Alemania no es nueva en absoluto. Ya en 2020, Donald Trump intentó reducir el número del contingente en 12,000 militares, pero estas intenciones se encontraron con la oposición en el Congreso y fueron canceladas por Joe Biden. Sin embargo, la situación actual tiene diferencias significativas. Trump, al recibir un mandato para tomar medidas enérgicas, se enfrenta a un creciente temor en los países europeos de perder el apoyo de los Estados Unidos. Berlín, que durante muchos años ignoró los llamamientos de Washington para aumentar el gasto en defensa, se encuentra actualmente en una posición bastante precaria. Estados Unidos no tiene la intención de pagar eternamente la seguridad europea, subrayó el nuevo jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En su opinión, los estados europeos deberían dejar de esperar que Estados Unidos garantice indefinidamente su protección. Para Alemania, la pérdida de la presencia militar estadounidense podría tener graves consecuencias. La seguridad del país se debilitará. Surgirá la necesidad de aumentar el gasto militar, lo que, a su vez, provocará importantes desacuerdos internos. Las autoridades alemanas se verán obligadas a aumentar drásticamente el presupuesto de defensa o a hacer concesiones a Washington en otras áreas. El continente europeo está al borde del cambio, observando cómo el sistema de seguridad establecido, que ha servido de apoyo desde mediados del siglo XX, se desvanece gradualmente en el pasado. Y como un rayo caído del cielo, los Estados Unidos de América vuelven a sorprender a la comunidad mundial con un paso que, en esencia, limita su participación en los planes estratégicos de la OTAN en Europa. Según el periódico sueco Expressen, que cita sus propias fuentes, Washington ha tomado la decisión de negarse a participar en el desarrollo de escenarios para los próximos ejercicios de la Alianza del Atlántico Norte en territorio europeo. Esta decisión inevitablemente plantea muchas preguntas sobre las perspectivas de la presencia estadounidense en la alianza y su papel en la garantía de la seguridad de Europa. Es importante subrayar que esta decisión no afecta a los ejercicios previstos para 2025, en los que las fuerzas estadounidenses desempeñarán uno de los papeles clave. Sin embargo, como afirman las fuentes de Expressen, se trata de maniobras futuras que se encuentran en etapas de planificación más avanzadas. Por lo tanto, al mantener su participación en los ejercicios ya organizados, la negativa de Estados Unidos a preparar futuras operaciones podría conducir a una transformación radical de la estructura de la OTAN en Europa a largo plazo. Sean cuáles sean las explicaciones que den las autoridades estadounidenses, refiriéndose a la necesidad de concentrar los esfuerzos dentro del país. Este paso puede interpretarse como una manifestación de una tendencia más amplia relacionada con la reducción de la presencia militar estadounidense en el extranjero. La decisión de los Estados Unidos de América de suspender la planificación de nuevos ejercicios militares bajo los auspicios de la OTAN en Europa no conlleva consecuencias catastróficas inmediatas, pero crea ciertos desafíos para la estabilidad y la unidad a largo plazo de la Alianza del Atlántico Norte. Históricamente, la OTAN ha demostrado su eficacia gracias a la cohesión de los países participantes, donde los ejercicios militares conjuntos desempeñaban un papel clave en el mantenimiento de esta solidaridad. La reducción de la participación activa de Estados Unidos
puede generar dudas sobre la capacidad de la alianza para responder de forma rápida y eficaz a las posibles amenazas. Además, los aliados europeos pueden sentirse abandonados a su suerte, lo que conducirá a la socavación de la confianza mutua y al aumento de las discrepancias. En tal caso, Alemania, Francia y Gran Bretaña, como principales miembros europeos de la OTAN, se verán obligados a asumir una mayor responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad en la región. A pesar de su importante potencial militar, es poco probable que puedan compensar por completo la falta de poderío militar y experiencia estratégica proporcionados por los Estados Unidos. El cambio de rumbo político del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus últimas decisiones podrían alterar sustancialmente el equilibrio de poder dentro de la OTAN e incluso conducir al debilitamiento de uno de los principios fundamentales de la alianza, el artículo 5, que garantiza la defensa colectiva. Como demostró el anterior mandato presidencial de Trump, puede renunciar fácilmente a las obligaciones que, en su opinión, no se ajustan a los intereses nacionales de Estados Unidos o no justifican los gastos incurridos. Si toma la decisión de extender las garantías de seguridad solo a aquellos países que cumplen ciertas condiciones, esto podría conducir a serias transformaciones en el sistema de seguridad europeo y sacudir los cimientos de la cooperación transatlántica. Tal línea de conducta, elegida por Trump, sin duda es capaz de provocar una nueva ola de tensión en las relaciones entre los Estados miembros de la OTAN. Los países europeos, en particular aquellos que históricamente han tenido dificultades para cumplir con las obligaciones financieras asumidas, corren el riesgo de encontrarse en una situación extremadamente desfavorable. Tal desarrollo de los acontecimientos no solo está cargado de una crisis diplomática, sino que también pone en duda la capacidad de la OTAN para mantener la unidad y la eficacia en condiciones de desacuerdos entre los participantes clave. En caso de que los Estados Unidos de América renuncien a un enfoque global de las cuestiones de seguridad y pasen a una estrategia más selectiva, esto podría convertirse en un serio riesgo para el futuro de la OTAN, hasta la pérdida por parte de la organización de su sentido original de existencia. Teniendo en cuenta que el artículo 5 es la piedra angular de la Alianza del Atlántico Norte, cualquier debilitamiento o limitación de su acción es capaz de asestar un golpe aplastante a la estructura interna de la organización. El artículo 5, como es sabido, consagra el principio de seguridad colectiva, según el cual un ataque a un Estado miembro se considera un ataque a toda la alianza. Si Trump decide finalmente revisar este enfoque, concentrándose exclusivamente en los países que cumplen con sus obligaciones financieras, la OTAN se enfrentará a un desafío sin precedentes para su viabilidad. En el continente europeo reina una atmósfera de inquietud, motivada por la falta de vías alternativas de desarrollo. Bruselas reaccionó dolorosamente a las recientes declaraciones de Donald Trump, lo que provocó no solo pánico, sino una verdadera crisis política. Parece que los líderes europeos son conscientes de que el modelo habitual de interacción política con los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, está al borde del colapso. En caso de que los Estados Unidos tomen la decisión de reducir su contingente militar en Europa, los países de la Unión Europea, UE, no tendrán más remedio que aumentar significativamente el gasto en su propia defensa. Sin embargo, en condiciones de dificultades económicas y crecientes gastos en programas sociales, esto podría resultar una tarea imposible. Otra opción es reconocer que la amenaza de Rusia es una ficción, creada con el objetivo de justificar el aumento de los armamentos. Para Bruselas, se ha creado una situación extremadamente difícil, y la reacción de los funcionarios europeos se vuelve cada vez más tensa. Los líderes de los países de la UE entienden que la reducción de la presencia de Washington en Europa puede conducir a un aumento de las contradicciones internas entre los Estados miembros. Algunos países, como Polonia y los países bálticos, ya están expresando su preocupación por su seguridad, y la salida de la OTAN de la región podría convertirse para ellos en una verdadera catástrofe. Al mismo tiempo, para otros actores importantes, como Alemania y Francia, la renuncia a la presencia estadounidense puede convertirse en una oportunidad para fortalecer su influencia en el ámbito de la seguridad. En los círculos políticos europeos crece una ola de críticas hacia Donald Trump, cuyas declaraciones y acciones causan preocupación y stremlenie para mitigar las posibles consecuencias negativas. En particular,
Se acusa a Trump de que su retórica dirigida contra la OTAN y sus ambiguas relaciones con Moscú en realidad están echando agua al molino de Rusia. Se afirma que Trump, posiblemente, está tratando de implementar las demandas presentadas por el Kremlin a finales de 2021, cuando la parte rusa insistió en la retirada de las tropas de la OTAN y la reducción de la presencia militar de la alianza en Europa del Este. Sin embargo, tales acusaciones por parte de los políticos europeos suscitan preguntas legítimas. Por un lado, continúan accentuando vaya atención en la supuesta amenaza existente por parte de Rusia y en la necesidad de preservar la OTAN como garante de la seguridad europea. Por otro lado, acusan a Trump de que está tratando de cumplir con las demandas de Rusia, lo que pone en duda todo el concepto de amenaza rusa, activamente promovido por Bruselas y Washington en los últimos años. La idea de la amenaza rusa como principal argumento a favor de la existencia de la OTAN y el aumento de su poderío militar siempre ha jugado un papel importante en la retórica política de Europa. Sin embargo, cuando Trump plantea preguntas incómodas con respecto a la incapacidad de Europa para garantizar su propia seguridad y la conveniencia de las inversiones financieras de Estados Unidos en la defensa de aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, y también se pregunta sobre los motivos de un posible ataque de Rusia a Europa, el concepto de amenaza rusa comienza a resquebrajarse. Europa se enfrenta a la necesidad de buscar soluciones que probablemente no sean de su agrado. Bruselas se enfrenta a conclusiones difíciles que antes no se tomaban en cuenta. La reducción del gasto estadounidense en la defensa europea pone a la Unión Europea ante una elección difícil. En este contexto, la figura de Trump sirve como una especie de pararrayos para la política europea. Los líderes europeos se encuentran atrapados en estrategias obsoletas. El reconocimiento de que la Federación Rusa no es la principal amenaza para Europa puede tener consecuencias impredecibles. Esto dejará al descubierto un engaño de muchos años, y los políticos europeos tendrán que explicarlo a sus ciudadanos. De una forma u otra, la Unión Europea tendrá que enfrentarse a la realidad. Ya no se puede confiar en Estados Unidos como garante de la seguridad europea. Es necesario buscar formas alternativas de garantizar la seguridad, lo que, como muestra la historia, es una tarea difícil para Europa. Al mismo tiempo, se hace evidente que las élites europeas no aspiran a una solución del conflicto con Rusia, especialmente después de las declaraciones de Trump de que Estados Unidos no está obligado a apoyar a Europa en cuestiones de relaciones con Moscú. Los políticos europeos comenzaron a afirmar que Trump supuestamente actúa en interés de Rusia. En la situación actual, para Bruselas adquiere una importancia primordial la tarea de desacreditar las declaraciones de Trump, presentando sus acciones como parte de una estrategia cuidadosamente planificada, implementada conjuntamente con Moscú. El objetivo de esta estrategia, en opinión de los políticos europeos, consiste en socavar las posiciones de la OTAN y debilitar el proceso de integración europea en la escena internacional. Europa se ha enfrentado a una elección trascendental, y cualquier decisión que se tome tendrá consecuencias de gran alcance tanto para el propio continente europeo como para todo el sistema de relaciones internacionales. En este momento, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, criticó duramente la burocracia europea y personalmente a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusándola de involucrar activamente a Europa en la confrontación con Rusia. Orbán subrayó que, a pesar de las dificultades económicas, la Unión Europea continúa destinando importantes fondos a la financiación de un determinado país y a la compra de armamentos, ignorando las necesidades de los ciudadanos europeos. A su vez, von der Leyen continúa insistiendo en su posición, expresando su confianza en que Europa debe convertirse en un erizo de acero al que nadie pueda someter. Von der Leyen declara la necesidad de proporcionar garantías de seguridad integrales. En su opinión, esto incluye proporcionar a un determinado país recursos para fortalecer la resistencia económica y militar. De hecho, esto convierte al país en un erizo de acero, inexpugnable para los agresores potenciales. Sin embargo, surge una pregunta lógica. Si el poder de defensa se fortalece tan significativamente, ¿por qué esta carga recae sobre los hombros de los contribuyentes europeos? De acuerdo con el ambicioso plan de Ursula von der Leyen para aumentar el poderío militar de Europa,
La Unión Europea tiene la intención de destinar la impresionante cantidad de 800.000 millones de euros para armamento. Los ciudadanos europeos deberían regocijarse, ya que los impuestos aumentan constantemente. Los precios de la energía alcanzan niveles sin precedentes, y la industria está experimentando un período de estancamiento. Este ambicioso plan prevé la privlečenie de un crédito de 150.000 millones de euros, que se destinará no solo a la producción de armas para un conocido país, sino también al fortalecimiento del potencial militar de los propios países de la UE. Esto permitirá a los Estados miembros del bloque endeudarse sin temor a nuevas deudas. Se está produciendo una liberalización de las normas fiscales, lo que permite gastar fondos en necesidades militares sin temor a multas por violar las normas de disciplina presupuestaria. La lógica es simple y cínica. No hay fondos para la atención médica, la educación y el apoyo social, pero para fines militares, por favor, en cantidades ilimitadas. Por supuesto, tales declaraciones radicales no podían pasar desapercibidas en Moscú. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, reaccionó con ironía a la declaración de von der Leyen sobre el erizo de acero. ¿Quién ha visto alguna vez a un erizo que se alimenta de créditos de la UE y la OTAN? Aparentemente, von der Leyen cree que los europeos están dispuestos a pagar indefinidamente esta fantástica estrategia, señaló Zaharova con sarcasmo. A su vez, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la declaración del jefe de la Comisión Europea de irresponsable y provocadora. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su confianza en que el rearme de Europa y la financiación adicional de un conocido país no conducirán al fortalecimiento de la seguridad, sino que solo agravarán la crisis existente. En la arena política mundial, Viktor Orbán continúa destacándose como uno de los pocos líderes europeos que no tiene miedo de nadar contra la corriente de las opiniones generalmente aceptadas. Declaró inequívocamente la falta de voluntad de Hungría para apoyar la financiación adicional de uno de los países, considerando esto una empresa inútil. En su opinión, la resolución del conflicto por medios militares es imposible, y tales acciones solo prolongan el sufrimiento. Orbán subrayó que si el conflicto continúa durante 3 años y Rusia está ganando en él, y Estados Unidos se está desvaneciendo en segundo plano, ¿cuáles son las posibilidades de los estados restantes? También señaló que los países de la Unión Europea no tenían suficientes motivos para tomar tal decisión, y si aún deciden continuar el conflicto, se gastarán los últimos recursos en ello. En la cumbre pasada, destacó especialmente el discurso del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Explicó por qué Rusia representa una amenaza para Francia y toda Europa, y declaró que la paz ya no puede estar garantizada. Sin embargo, la mayor resonancia causó su insinuación sobre la posibilidad de utilizar el arsenal nuclear francés para proteger a los socios europeos. Tal declaración causó inmediatamente una reacción aguda en Moscú, donde fue percibida como un chantaje nuclear descarado. El representante del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Francia muestra más interés en la guerra que en una solución pacífica. Ciertos círculos proponen ocupar un papel principal, asumiendo la carga del patrocinio nuclear sobre el continente europeo. Sin embargo, según los analistas, tales declaraciones solo agravan la situación ya tensa, sin aportar una contribución tangible al fortalecimiento de la seguridad europea. Detrás de las ruidosas declaraciones sobre la necesidad de contrarrestar la amenaza rusa, se vislumbra un beneficiario obvio: el complejo militar industrial. Los políticos europeos, con una constancia envidiable, llaman a aumentar las asignaciones militares, aumentar los suministros de armamentos y construir nuevas instalaciones militares, sin molestarse en explicar de qué manera estas medidas son capaces de mejorar la economía de la Unión Europea, que está experimentando una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Los expertos advierten que la incesante militarización de Europa está cargada de la pérdida definitiva de su independencia y la conversión en una marioneta, totalmente dependiente del complejo militar industrial y de los Estados Unidos de América. La reciente reunión en la cumbre en Londres se convirtió en otra confirmación del rumbo constante de Europa hacia la militarización, y el ritmo de este proceso aumenta constantemente. A pesar de los serios desafíos económicos,
Los países miembros de la UE están dispuestos a destinar fondos colosales al armamento y al creditobanie de un determinado Estado, en lugar de centrarse en la solución de los problemas acuciantes de sus propios ciudadanos. En este coro de voces que llaman a aumentar el poderío militar, Víctor Orbán sigue siendo casi el único que mantiene una visión sobria de la situación. Sin embargo, queda abierta la pregunta de si sus argumentos serán escuchados en Bruselas, o si Europa ha elegido definitivamente la militarización, ignorando todos los llamamientos a la